Cordial saludo, compañeros y tutor del curso Sistemas Dinámicos. Mi nombre es Jaiber García y este video tiene como propósito darle solución al punto 4.3, donde nos piden elaborar un video donde expliquemos el desarrollo del ejercicio. Para esta etapa yo escogí trabajar sobre el circuito número 1 que se muestra en la pantalla. Es un circuito mixto y lo primero que debíamos hacer era hallar nuestras variables de estado. Para este caso lo que nos favorecía eran los elementos que almacenan energía. Para este caso teníamos dos, que eran el condensador y la bobina, para que nuestras ecuaciones quedaran en torno de la diferencial del voltaje en el condensador y la diferencial de la corriente para la bobina. Para la solución del circuito, entonces podemos aplicar las leyes de nodos de Kirchhoff y las leyes de Malles. Entonces tenemos un nodo, aplicamos las leyes y finalmente dejamos nuestras ecuaciones resolviendo nuestras variables de estado. Después del análisis del circuito nos quedan estas dos ecuaciones. Como lo decíamos al principio, la derivada del voltaje del condensador y la derivada de la corriente sobre la bobina nos da los siguientes sistemas de ecuaciones. El otro punto era representar el modelo matemático en el espacio de estados mediante variables de estados. Como ya teníamos definidas nuestras variables de estado, entonces hay una forma estándar de representar estas ecuaciones, es la que se muestra aquí en pantalla, con x punto que es igual a ax más bu y y que es igual a cx más du, en donde x es el vector de estados, y es el vector de salida y u es un vector de entrada. A, la matriz dinámica, B, una matriz de control, y C, una matriz de lectura, y D, una matriz de paso. Para nuestro caso y dejar nuestro sistema dentro de las ecuaciones, plantear nuestro sistema dentro de la ecuación estándar, podemos hacer un pequeño cambio de variables, donde podemos decir que x sub 1 es igual a la corriente sobre la bobina. Por tanto, x punto sub 1 es igual a la derivada de la corriente de la bobina, x sub 2 es igual al voltaje del condensador y x punto sub 2 va a ser la derivada del voltaje del condensador respecto del tiempo, y u, nuestra entrada, que es B, es decir, el voltaje de la fuente. Para nuestra derivada de la corriente de la bobina, todos los términos son lineales, entonces no hay ningún problema. Simplemente reemplazamos según las variables que escogimos, de x sub 1 y x punto sub 1 y u. Simplemente es reemplazar. Para la ecuación del voltaje, de la derivada del voltaje, si tenemos un término que es no lineal, que es el voltaje del condensador al cubo sobre 16. Entonces este término debemos linealizarlo. Lo primero que debemos hacer es igualar nuestra ecuación a cero. Después obtenemos las derivadas parciales con respecto de las mismas variables. Después nos queda plantear la siguiente ecuación como algunos deltas. Estos deltas se evalúan respecto de un punto de equilibrio donde las derivadas sean cero. Evaluando esta ecuación y en estos deltas, podemos ver que podemos eliminar el término que es no lineal, y posteriormente nos queda nuestra ecuación de la siguiente manera.
Ya en forma lineal, solamente es reemplazar con nuestras variables de x sub 1 y x sub 2 y nos quedaría de la siguiente forma. Nuestra salida es, es el voltaje sobre la bobina. Entonces decimos que Y es igual a BL, BL a su vez es igual a L I dt en la bobina, y simplemente reemplazamos estos términos, nos queda la siguiente ecuación. Haciendo el cambio sobre las variables estándar, nos queda esta ecuación, y reemplazando y organizando de forma matrizal nos queda el siguiente sistema. El siguiente punto es determinar las matrices de controlabilidad y observabilidad del sistema linealizado. Como el sistema es de dos dimensiones, nuestra matriz de controlabilidad vendrá por S, que a su vez es una matriz que contiene otras dos matrices, la matriz B, que es el vector de controlabilidad, y el resultado de la matriz A por B. Entonces, reemplazando y con ayuda de MATLAB, tenemos que S es esta matriz que se muestra acá y su rango es de 2. Para que el sistema sea controlable, basta nomás con que la matriz de controlabilidad S sea igual a la matriz A. En este caso, ambas son de dimensiones 2, es decir, que el sistema es completamente controlable. Ahora, para que la matriz ahora llamamos nuestra matriz de observabilidad. Entonces, nuestra matriz de observabilidad es como la que se muestra aquí en pantalla. Es un vector B, donde primero se ubica el vector C y abajo el vector C por A. Reemplazamos los valores y tenemos que nuestra matriz de observabilidad es esta y que su rango es de 2. Y como el rango es de 2 y la dimensión de A es de 2, se puede decir que el sistema es observable. El otro punto que nos piden es generar el diagrama de bloques que representa el modelo matemático del sistema. Como nosotros tenemos el modelo estándar, es decir, en función de A y B, A más B, y la salida en función de C, podemos representarlo mediante este sistema de bloques, donde tenemos una entrada U que la multiplicamos por un vector B y lo sumamos con la multiplicación de un vector X por otro vector A, y a su vez esto nos da X subpunto. Aquí vemos que para obtener X simplemente integramos y a esta C se la multiplicamos por una constante y así obtenemos nuestra salida. El otro punto es utilizar MATLAB para simular el diagrama de bloques y graficar la salida del sistema cuando se aplica una entrada constante de 5 voltios durante los primeros 5 segundos y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 5 segundos más, de manera que la simulación dura 10 segundos. Para esta etapa, entonces en MATLAB, para construir la función de entrada, entonces obtenemos acá una constante 5 y se la sumamos a una función escalón. Esta función escalón comenzará a activarse después de los 5 segundos. Como tenemos el sistema descrito de forma estándar, podemos usar directamente el bloque de Simulink llamado State Space y simplemente generar, parametrizar las matrices con las ecuaciones que ya habíamos encontrado. Entonces acá parametrizamos el bloque
y finalmente nos queda la siguiente función. La simulamos y nos da la siguiente gráfica, donde esta línea azul es la función de entrada y la línea amarilla es nuestra función de salida. Entonces, aquí vemos nuestra función de entrada, 5 voltios, después de 5 segundos, una función escalón. Y nuestra función de salida, entonces como es voltaje sobre una bobina, él originalmente se comporta como un circuito abierto. Es decir, va a tener un voltaje elevado y su voltaje va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo. Aquí vemos un incremento en el voltaje cuando se le aplica la función escalón y aquí él debería bajar y tender a cero. Pero pues como se realizó la aproximación para linealizar la ecuación, puede que esto altere y no tienda a cero, sino se perdió exactitud ahí en la descripción del sistema. Esto sería todo. Gracias compañeros tutor por su atención. Cordial saludo.